chicos, bienvenidos a Extra Vida Musical. Mi nombre es Mario y en este episodio analizaremos un tema de los fucking sombreros, Barbacoa Punk. Así que, empecemos. Bueno, hay que ajustar un poco las pilas porque a veces no funciona. Ahí va. Los fucking sombreros es una banda peruana que se formó en el 2002 y, como dicen en su Instagram, llegaron en el 2003 y se fueron en el 2007. Muy parecido a la banda inglesa The Smiths, que nos dejaron 4 álbumes espectaculares y luego se separaron. En este caso, los fucking sombreros siguen reuniéndose de vez en cuando para sus fans, ¿no? Y no tienen problemas legales como tuvieron The Smiths. A no ser que François Peglo, que estudió Derecho, nos diga lo contrario. Los integrantes de la banda son François Peglo, Pipe Villarán, Miguel Barreto y Arturo Ríos. Si existen datos interesantes de la banda Los Fucking Sombreros, es que algunos de sus integrantes estuvieron involucrados en otros proyectos. Por ejemplo, Pipe Villarán fue integrante de la banda G3, agrupación con la cual fue parte del soundtrack de la memorable película peruana Ciudad de M, con el tema Mayoría Equivocada. También es interesante resaltar que a partir de G3 se forma la banda Inyectores, con Gonzalo Farfán y Gabriel Bellido. Actualmente François Peglo cuenta con un proyecto solista y recuerdo haber ido a uno de sus conciertos y meterme unos movimientos al ritmo de su música. Bueno, no estos, pero obviamente cuando estuve allí me inspiré más para bailar. Los fucking sombreros publicaron 4 discos. En el 2003, Bazooka. En el 2005, Tornasol. En el 2006, Shalala. Y en el 2007, Always on My Mind. O como dirían los ingleses, Always on My Mind. Los fucking sombreros en sus reuniones concierto tocaron en locales emblemáticos del rock peruano, en el distrito de Barranco, como Sargento Pimienta y La Noche de Barranco. Bueno, y nada, esperamos que vayan todos en mancha los sombreros y las sombrerets. Los hemos extrañado mucho. Y es en el Sargento Pimienta este viernes. Lleguen temprano porque la capacidad es limitada y tenemos harto público, es increíble. Y nada, François. Y es la última vez que vamos a tocar, ahora sí. ¿Qué? A continuación analizaremos el tema de los fucking sombreros, Barbacoa Punk. Así que saquen su terrible binoco, su chela, su Iron Man o su cafecito. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Se equivocó, señorita. Ahí está, se equivocó. Cuando pienso en los días en que vivimos bajo el sol, todas las melodías y nuestra manera de brillar. Cuando pienso en los días vendría a ser como nostalgia, ¿no? En que vivimos bajo el sol puede referirse a un verano o quizás a días de mucha luz, es decir, de buenos momentos. Con todas las melodías obviamente se refiere a la música y nuestra manera de brillar a una manera de destacar, imagino que con un grupo musical. Y quisieras volver a ver otra noche de libertad. Te dejas llevar por el sentimiento y vuelves a ser el de antes. Al decir y quisieras volver a ver otra noche de libertad, como que una vez está expresando como nostalgia, como querer volver al pasado, ¿verdad? Te dejas llevar por el sentimiento y vuelves a ser el de antes. Es decir, ir al pasado, ¿no? Y dejarse llevar por las emociones, los sentimientos, los buenos momentos que tuvieron juntos. ¿Cómo puedo olvidarte si te llevo dentro de mí? ¿Cómo puedo no hablarte de esos días y cómo los vimos pasar? Al decir ¿cómo puedo olvidarte si te llevo dentro de mí?, vendría a expresar como momentos memorables y que esos momentos marcaron a la persona. Y de nuevo repite, y quisieras volver a ver otra noche más de libertad, te dejas llevar por el sentimiento y vuelves a ser el de antes, es decir, a esas alegrías del pasado. Finalizando cantan, recordaré la belleza de lo simple, nunca olvidaré los momentos junto a ti. Al recordar la belleza de lo simple podría referirse a los detalles, ¿no? A los gestos de una persona o a los momentos juntos que a veces no requieren de mucha complejidad y nos llena de mucha alegría como seres humanos. Y el mismo sol de todas nuestras noches
Hoy lo llevo junto a mí. Obviamente el sol siempre está ahí, a pesar que en la noche no hay luz solar, ¿verdad? No vemos la luz del sol. Pero aquí, metafóricamente, con sol se podría decir como momentos felices, brillantes, llenos de luz, ¿no? Buenos momentos. Y sobre el final, repite muchas veces, hoy lo llevo junto a mí. Esto podría entenderse como que si todas esas experiencias hubieran marcado mucho a la persona, ¿no? Estén muy presentes, ¿no? A pesar de los sucesos que ya acontecieron en el pasado. Bueno, y aquí una primicia para todos ustedes, inclusive para mí, que quería saber qué decían al final de la canción, porque hay un grito de Pipe que dice lo siguiente, y solamente lo van a ver aquí, porque yo he visto en internet y no sale esa parte, la parte del grito. Lo que dicen es, más bien, sácate algo. No sé específicamente a qué se refiere, puede ser una chela, ¿no? Puede ser un cigarrillo o algo más, yo qué sé. Pero eso es lo que dice sobre el final de la canción. A continuación, un saludo de Pipe Villarán y su interpretación del tema, Barbacoa Punk. Un saludo para Mario de Extraviado Musical, soy Pipe Villarán y quería contarles un poquito la historia de la canción Barbacoa Punk de los Fucking Sombreros. Esa canción es una especie de homenaje a mi anterior banda de esa época, que era G3. Esta canción se hizo en el año 2003 para el álbum Bazooka y habla de los días y de las noches con G3 y los conciertos, las tocadas, la camaradería y todas esas cosas bonitas que vienen con el rock and roll. Un saludo muy grande, mucho rock para todos y nos vemos pronto. Quiero aprovechar este video para mandarles saludos a un gran amigo que es gran seguidor de los Fucking Sombreros, Sebastián Saavedra. Y como les digo siempre, si realmente les gusta un artista, si realmente les gusta una banda, apóyenlos, vayan a sus conciertos y síganlos en sus redes sociales. En este caso, los Fucking Sombreros los pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Spotify e inclusive encontrar sus temas en YouTube. Y a nombre de todos los que nos gusta la música de los Fucking Sombreros, por favor, síganse reuniendo. Le han dado muchas alegrías a la música y realmente nos gustaría verlos juntos de nuevo. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse para más Extraviado Musical. Te lo dijo el Chombo.